Espero que su corazón esté listo para alabar a nuestro Señor, nuestro Dios. Empezamos este nuevo año, casi de objetivo. Empezamos este nuevo año aquí ya en el templo, listos para adorar a Dios. Bien, entonces vamos a alabarle. ¿Qué tal si se pone de pie? Cuando dos o tres están reunidos en su nombre, el Señor está ahí. Vamos a cantar esta alabanza. El maestro de Galilea está pasando. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Vamos con la palma, está pasando por aquí. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y recibe la bendición. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y recibe la bendición. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siente el fuego del Espíritu Santo. Siente el fuego del Espíritu Santo. Desde el gozo, desde el paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Ven, 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 Cristo aquí te llama. Ven, 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 no cabes de verdad, no te olvides que por ti murió para darte vida, nosotros nuestra salvación, para darte vida, nosotros nuestra salvación. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Bueno, bienvenidos. Vamos a orar a nuestro Señor. Dios amado, te damos gracias en esta mañana. Nuestro Señor, nuestro Dios, eres tú. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, la bendición. Rogamos que este pueda ser un buen tiempo para esta congregación tuya, Señor, y también para la gente, las personas que nos observan por internet. Gracias, Señor, por todos quienes ya estamos acá en este lugar. Alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, dígale a quien tiene al lado, así de lejos nomás, pero con esa mano levantada, piensa: el Señor te bendiga mucho. Vamos a, no se siente todavía, vamos a cantar Ven, es hora de adorarle. Ante la majestad
Bueno, escoger el amor del Señor siempre. Tome su asiento, por favor. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor, cantando este himno: Cristo solo es nuestro anuncio. Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra predicar será, siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá, Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo es, sana, santifica y sana, pronto viene otra vez, Cristo solo. Bien, vamos a darle tiempo a nuestro pastor Carlos con el mensaje de la palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Amado Padre, Dios bueno, gracias damos a usted por su fidelidad, oh Señor, para con cada uno de nosotros. Señor bendito, queremos venir ante usted como lo hemos hecho en alabanza, en adoración, invitándonos a nosotros mismos a tener la actitud de venir ante su majestad para adorarle, a venir ante su presencia para adorarle. Pero Dios, también queremos ahora estar atentos a aquello que su palabra tiene que decirnos. Señor, yo simplemente soy un instrumento suyo, úseme como tal, pero que de mi boca salga, oh Señor, aquello que usted quiere enseñarnos desde su corazón, desde su palabra, a cada uno de nosotros. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora estoy luchando porque las orejas tienen que sostener tanto lentes como micrófono, ¿no? Y la mascarilla es otra historia. Pero bueno, qué bueno que podemos estar acá. Mis hermanos queridos, ¿hemos continuado con nuestra lectura bíblica? Sí, ¿verdad? ¿De qué capítulo tendríamos que estudiar el día de hoy entonces? ¿Isaías cuánto? Eso, por ahí escuché el 28. Isaías capítulo 28. Y este capítulo es un capítulo en el cual Dios va a
mostrar su juicio hacia el reino de Israel y lo va a hacer también como una advertencia para el reino de Judá y a la vez para cada uno de nosotros. Pero en el juicio de Dios, en el juicio que Dios va a traer sobre el pueblo, también, como es característico de nuestro Dios, va a mostrar su misericordia. Va a decir, es necesario el juicio, pero también mi misericordia, dice Dios, estará presente en todo el proceso, en todo el trayecto. Así que me gustaría podamos entonces leer este capítulo y vamos a irlo leyendo en partes. Miren, los primeros versículos, lea por favor conmigo, capítulo 28 de Isaías, dice: «Ay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín y de la flor marchita de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza de los que se glorían de la abundancia, de los aturdidos por el vino. He aquí que viene de parte del Señor alguien que es fuerte y poderoso, derriba a tierra con fuerza, como tormenta de granizo y tempestad destructora, como tormenta de recias aguas que inundan. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los borrachos de Efraín. A la flor marchita de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza de los que se glorían de la abundancia, será como la fruta temprana, antes del verano, la cual cuando alguien la ve, se la traga tan pronto como la tiene en su mano». En estos primeros 4 versículos se nos muestra ya el primer pecado mencionado del pueblo de Israel, específicamente de Israel como reino del norte. Y la palabra que más se ha repetido en estos versículos es el hecho de que se glorían o que se envanecen. Si usted lo pudo notar ahí en el verso 1, hay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín, refiriéndose a Israel, ¿verdad? Y luego dice, y de la flor marchita de la hermosura de su gloria. Más adelante en el verso 3 también dice, con los pies será pisoteada la corona de soberbia. Y el verso 4 repite una vez más, en la segunda parte dice, que está sobre la cabeza de los que se glorían de la abundancia. El primer pecado que encontramos entonces del pueblo de Israel tiene que ver con el orgullo. El orgullo que es parte del común denominador del pueblo de Israel. ¿Por qué se gloriaba el pueblo de Israel? Bueno, aquí nos da algunas cuestiones. Allí miren el verso 4. Dice: «La flor marchita de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza de los que se glorían de la abundancia». Una versión más moderna o distinta, la NBI dice: «Su capital o su ciudad está sobre un collado y abajo hay un valle muy fértil y de esto se glorían». Nosotros tenemos la mejor ciudad en la mejor ubicación. Tenemos alimento, lo que queramos. ¿Qué ciudad como la nuestra? Se glorían de su ciudad. Vamos a ver también en los versos más adelante que su ejército, el ejército de esta ciudad, era relativamente numeroso. ¿Quién podrá contra nosotros? Y vimos hace algunas semanas atrás también, estudiando Isaías, cómo el pueblo de Israel irrumpe en Judá y se lleva cautivos a sus propios hermanos. Y esto nos habla del poderío militar también de la nación de Israel. Una excelente ubicación. La ciudad de Samaria era una ciudad, me imagino algo así como Chorrillo en la parte superior, quizás más grande, ¿no? Pero en una montaña y tenía una vista espléndida, ¿no? En ese sentido. Qué linda ciudad, qué fortificada que está. Y además gozaban de paz con sus vecinos. Nadie se atreve, quizás pensaban ellos, a hacernos la guerra. No tenemos enemigos. Y esto lo podemos deducir por el hecho de que estaban en fiestas, estaban en banquetes, y se nos habla allí, dice el verso 3, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los borrachos de Efraín. Estaban dándose los mejores banquetes con borracheras y todo, y borracheras extensas, como vamos a ver también más adelante. Entonces, este pueblo se había llenado de orgullo por lo que tenían y por lo que eran, por el lugar en donde estaban.
Y hemos hablado mucho acerca del orgullo, cómo puede haber muchas cosas por las cuales el corazón se desvía hacia el orgullo. Si nuestro nombre sale en una placa, ¿verdad? Qué lindo. Y a veces actuamos para que salga. Y nuestra motivación es eso, que aparezca el nombre. O quizás somos orgullosos por lo que tenemos, por quienes somos, por nuestra familia. Lo cierto es que el orgullo, del cual hemos hablado mucho, se abre paso sigilosamente y anida en el corazón del ser humano. ¿Y sabe qué? El orgullo aleja el corazón de Dios. Israel decía, no necesitamos a Dios, no le necesitamos. Tenemos una buena ciudad, tenemos un buen ejército, gozamos de paz, tenemos prosperidad, podemos hacer fiestas, banquetes y todo lo demás. No necesitamos de Dios. Y aunque quizás ellos no lo decían literalmente, lo demostraban con sus acciones. Y yo sé que ninguno de nosotros dice audiblemente no necesito de Dios, pero lo demostramos con nuestras acciones. Si permitimos que el orgullo se introduzca en nuestro corazón, el cual se abre paso y carcome y nos aleja de Dios, entonces estamos diciendo, Dios, no me interesa, no te necesito. Y hemos leído repetidas veces el Salmo 138:6. Mírenlo por favor conmigo una vez más. Leámoslo para refrescarnos la memoria. Salmo 138, el versículo 6. Aunque el Señor es sublime, mira al humilde, o atiende al humilde, la versión del 60, pero el altivo lo reconoce de lejos. Atiende, mira al humilde, pero el altivo lo reconoce de lejos. Queridos hermanos, tengamos cuidado con el orgullo por lo que somos, por lo que tenemos, quizás incluso por los años que podamos tener en la iglesia. Cuidado, porque recuerden, ¿qué es suyo y qué es mío? ¿Hay algo por lo cual yo pueda decir, por esto voy a gloriarme? Siendo que todo procede de Dios. Sus habilidades, sus talentos, todo depende de Dios. El ministerio en el que pueda estar no es suyo, no es mío, es de Dios. Así que no debe de haber lugar para el orgullo. Todo es de Dios y para Dios, dirá el apóstol Pablo. Todo procede de Él y para Él. Él hizo todo y por lo tanto todo es de Él. Así que el primer pecado mencionado entre los que vamos a ver en este capítulo es el orgullo, la soberbia. Y cuidado con aquello que llegue a nuestro corazón. Un segundo pecado mencionado tiene que ver con el desenfreno del pueblo. Miren conmigo por favor los versos 7 de Isaías 28, 7 y 8. Isaías 28, versículos 7 y 8. Y ahora está hablando de los sacerdotes específicamente, de los líderes religiosos allí. Y dice el texto, pero también estos han errado a causa del vino y han divagado a causa del licor. El sacerdote y el profeta han errado a causa del licor, han sido confundidos a causa del vino, han divagado a causa del licor, han errado en su visión y han titubeado en sus decisiones. Todas las mesas están llenas de vómito repugnante hasta no quedar lugar limpio. Y esta imagen es terrible. Imagine usted, llega a una sala donde están los líderes religiosos y están tirados en el piso, están ebrios y hay una repugnancia, una cochinada terrible allí. Esa es la imagen que se nos presenta. Mire cómo el pueblo se fue apartando y con ellos se fue apartando también el liderazgo. El segundo pecado mencionado es el desenfreno, que está caracterizado por una borrachera terrible que les ha hecho perder la misma dignidad. Todo está lleno de vómitos, pero ellos siguen allí. ¿Nota
¿Nota usted cómo el pecado hace perder la dignidad también? Y no solo eso, queridos hermanos, sino que mucho más les lleva a perder la visión. Han errado la visión, dice, han sido confundidos a causa del vino, han errado en su visión y han titubeado en sus decisiones. Les lleva a perder la visión, se desvían del propósito que Dios les ha dado. Y yo sé que ninguno de nosotros vamos a estar en una situación así, o mejor dicho, Dios nos libre de estar en una situación así. Pero hay muchas otras formas en las cuales también podemos vivir desenfrenadamente y perder la visión. Estos eran controlados por el alcohol, por el vino, perdiendo la visión, errando en sus decisiones, desviándose completamente del propósito de Dios. Y hemos dicho, y la Biblia nos enseña que Dios tiene planes y propósitos, y sus planes son de bien. Sus planes son de bien para darnos el fin que esperamos. Pero cuidado también con desviarnos del propósito. Usted y yo se nos dice, y note que no es una opción, sino que más bien es una orden que se da en el Nuevo Testamento, y se nos dice, sean llenos, o sean controlados, guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Y no es una cuestión de si yo quiero, soy lleno del Espíritu, es un mandato del Señor. Sean llenos. Es una orden. Vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hemos dicho, lo hemos mencionado y vale recalcarlo siempre a través del estudio de la palabra de Dios. Pero no pasemos sobre ella como carretilla vieja, nos decían nuestros maestros en la escuela, o a mí me decían. ¿Verdad? Hay que leer y leer con entendimiento, hay que discernir, hay que estudiar, hay que profundizar. ¿Cómo hacemos o cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? A través de una vida constante de oración. A través de una vida constante de oración. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Cuando estamos a través de su palabra y a través de la oración atentos a la voz de Dios y caminamos según lo que la Biblia nos dice. Es decir, no solo la leemos y la estudiamos, sino que también la ponemos por obra. Porque si la leemos, la estudiamos y conocemos y sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, entonces dice la Biblia, le es pecado. Le es pecado al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Seamos llenos del Espíritu Santo. La semana anterior decía que dos de los, o más bien quizás el primero de las metas que deberíamos tener para este año 2021 es vivir con la expectativa de que Cristo viene. Y ojalá venga en el 2021, ¿verdad? Y nos lleve a su presencia y estemos para siempre con el Señor, adorándole y exaltando su nombre. Pero para poder irnos con Él, debemos de vivir de acuerdo a lo que Él manda. Así que otra de las metas de este 2021 debería de ser buscar vivir llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, como Dios manda, como Dios quiere que vivamos. Avancemos, por favor. Un tercer pecado por el cual Dios va a destruir a la nación de Israel tiene que ver con que el pueblo menospreció la enseñanza. Mire usted, por favor, conmigo los versículos 9 al 13. Dicen, ¿a quién enseñará conocimiento? ¿O quién hará entender el mensaje? A los que recién han sido destetados, a los que recién han sido quitados de los pechos. Porque mandato tras mandato, mandato tras mandato, línea tras línea, línea tras línea, un poquito allí, un poquito allí. Ciertamente con balbuceo de labios y en otro idioma hablará Dios a este pueblo. A ellos había dicho, este es el reposo. Ten reposo alcanzado, este es el lugar de descanso. Pero ellos no quisieron escuchar, por lo cual la palabra del Señor para ellos será mandato tras mandato,
mandato tras mandato, línea tras línea, línea tras línea, un poquito allí, para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, atrapados y apresados. ¿Qué está sucediendo acá? En primer lugar, encontramos a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, a los líderes religiosos que dicen: ¿qué les vamos a enseñar a este pueblo? Por eso hacen las preguntas: ¿quién enseñará conocimiento? ¿Quién les hará entender el mensaje? ¿Qué vamos a enseñarles? ¿Qué es lo que vamos a enseñarles? ¿A quiénes? Y quizás esta parte, bueno, es poética y se entiende mejor en una versión distinta, porque esto, mandato tras mandato, línea tras línea, dice en la versión de la NBI, dice: ¿acaso les van a enseñar A, B, C, D? ¿Van a estar así acaso? Es decir, este es un pueblo, dice Dios, que ha vivido bajo el mandato de Dios, que conoce la ley y no debe de ser, no es posible, es inaudito pensar que se les va a enseñar otra vez las vocales y el abecedario, que se va a ir una vez más a los rudimentos. En palabras del apóstol Pablo, no es posible que siendo ya maestros todavía tengan que darles los rudimentos, dice Pablo. Los sacerdotes lo que han dicho es: ¿qué vamos a enseñar? Enseñémosle cualquier cosita. Igual cogemos y decimos lo que haya que decir, lo que salga en el momento. Me hago entender, han menospreciado la enseñanza. Pero ¿qué pasa con el pueblo? ¿Acaso el pueblo buscaba la enseñanza? Mire lo que hace el pueblo. Dios está hablando y dice en el verso 12, desde el 11: ciertamente con balbuceo de labios y en otro idioma hablará Dios a este pueblo. Lo que está diciendo Dios es que les va a castigar con juicio y les va a llevar a una tierra extranjera donde tendrán que empezar una vez más a aprender palabras para poder comunicarse con los asirios, que son los que van a subyugarlos. Verso 12: a ellos había dicho: este es el reposo, den reposo al cansado, este es el lugar del cansado. Pero ¿qué pasa con el pueblo? Pero ellos no quisieron escuchar. Simplemente dijeron: Dios, no nos interesa, ya nosotros vamos a cumplir 50 años de vida eclesial, ya hemos pasado por muchos cursos, ya sabemos todo. Otra vez, Señor, ¿qué es lo que pasa? No nos interesa, no nos importa. Eso es lo que está diciendo el pueblo ahí, como dice el texto, pero ellos no quisieron escuchar. Así que como Dios dice, bueno, no quisieron escuchar, tendrán que aprender en otro idioma a través de la enseñanza. Se va a convertir en lección, porque van a tener que pasar situaciones adversas, situaciones difíciles, ¿verdad? En otro idioma, en otro pueblo. Y finalmente el verso 13 dice: ok, les daré una vez más los rudimentos. Les daré una vez más lo inicial, porque una vez más la palabra del Señor será para ellos A, E, I, O, U. Es decir, el Señor va a devolverles o va a mandarles al inicio, ya que no quisieron aprender por las buenas, es lo que está diciendo, ¿no? Tendrán que vivir la lección y tendrán que ir entonces a aprender en otro país. Queridos hermanos, vamos a cumplir 50 años de vida eclesial, pero son los primeros 50. Y eso como iglesia. Creo que si hay algunos aquí de los que estuvieron el 7 de marzo de 1971, ¿verdad? Creo que sí veo un par de rostros al menos. Pero eso no quiere decir que ya lo sabemos todo. El apóstol Pablo mismo dijo en una ocasión: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y antes de eso había dicho: he subido, o conozco a un hombre, que se está refiriendo a sí mismo, que ha sido llevado al tercer cielo y ha recibido visiones extraordinarias, pero yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Sigo adelante. El Señor siempre
o siempre podemos aprender algo nuevo del Señor. Y siempre vamos a aprender algo nuevo del Señor a través de la palabra, porque Él es infinitamente más grande que nosotros. Y nosotros somos tan pequeños ante su majestad, ante su presencia. No menospreciemos la enseñanza. Busquemos aprender más de Dios. Busquemos conocerle más, mientras Él nos dé oportunidad de hacerlo en esta vida. Mira, el pueblo se llenó de orgullo por lo que eran, por lo que tenían. Se dedicó al desenfreno. Ya no necesitamos de Dios. Como diría un cantante, living la vida loca, ¿no? Iban la vida loca con total desenfreno, borracheras, perdieron su dignidad terriblemente. Dijeron, no nos interesa, cerremos este libro, veamos lo que la experiencia nos da, sigamos adelante nomás. ¿Qué hace o a qué lleva todo esto? Pequeños pasos que llevan a un desenlace fatal. Mire por favor conmigo los versos 14 y 15. Dios está hablando al pueblo a través del profeta Isaías y le dice así: así que, oh escarnecedores que gobiernan este pueblo en Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Porque han dicho, hemos realizado un pacto con la muerte, con el Seol hemos hecho un convenio. Cuando pase el torrente arrollador, no llegará a nosotros, porque hemos puesto al engaño como nuestro refugio y en la mentira nos hemos escondido. Y estas palabras, queridos hermanos, son terribles, porque Dios les está diciendo: hey, ustedes hicieron un pacto con la muerte, con el sepulcro, con la mentira, y no solo que lo hicieron, sino que se vanaglorían de aquello. Pusimos al engaño como nuestro refugio. Los comentaristas dicen que este pacto con la muerte tiene que ver con el hecho de que dentro del pueblo de Israel, y específicamente en Jerusalén, había quienes practicaban la necromancia, es decir, la consulta a los muertos. Y recuerden que viene hablando de los líderes también. Y si los líderes lo hacían, era muy común que el pueblo lo hiciera también. Pero noten hasta dónde había llegado la perdición en el pueblo. Y se reunían entonces y consultaban a los muertos al puro estilo de Saúl. ¿Recuerda usted? Dios no le responde y va a la divina de Endor y le dice: hazme subir a Samuel. Y consultaban a los muertos. Y tenían entonces ocultismo y todo lo que esto implica. Hemos hecho un pacto con la muerte. Los muertos nos van a decir qué es lo que sucederá. Los muertos nos van a proteger. Eso era lo que ellos pensaban. Y nosotros podemos decir: sí, pero nosotros no practicamos aquello. Pero a veces puede ser que pongamos o creamos en amuletos. Hasta ahora, gracias a Dios, no he visto en ninguna casa la sábila colgando a la puerta o en una ventana, para alejar las malas vibras. O el collarcito o la piedrita de cuarzo, ¿verdad? Ese cuarzo falso que le venden en los buses. Hay que purificarse así. Y a veces creemos en cuestiones así o en supersticiones. Cuidado, ahí hay un espejo que se le quebró a usted mismo. No derrame la sal que viene en los años de mala suerte. Y creemos o ponemos nuestra confianza en cosas similares. O me lo han contado simplemente de otros lugares, porque aquí no pasa, ¿verdad? Nadie piensa en eso. ¿Sabe? Cuando ponemos nuestra confianza en amuletos, en supersticiones y en cuestiones similares, lo que demostramos es que no confiamos en Dios. Porque confío en el cuarzo, en la sábila y quién sabe qué otras cosas. No confiamos en Dios. Trasladamos nuestra confianza de Dios, el único y verdadero Dios y todopoderoso, a un objeto que puede ser roto, que puede quemarse también. El orgullo
llevó finalmente a que el pueblo se aparte a tal punto de Dios que empezó a consultar a los muertos, que puso su confianza en aquellos que no son nada, finalmente que puso su confianza en los demonios que actúan a través de los que, no de los que han fallecido, sino que más bien se hacen pasar por tales. Por lo tanto, Dios traerá castigo, es lo que el Señor dice. Y lo vimos ya en el versículo 2 del capítulo 28. Dice: he aquí que viene de parte del Señor alguien que es fuerte y poderoso, y está refiriéndose a la nación de Asiria, que va a barrer a Israel. Derriba a tierra con fuerza, como tormenta de granizo y tempestad destructora, como tormenta de recias aguas que inundan. Dios va a traer a un ejército que va a castigar a la nación de Israel y de Judá también más adelante. El verso 17, mire por favor conmigo, dice el verso 17: pondré el derecho por cordel y la justicia por plomada. Es decir, voy a medirlos y a ver si están bien, ¿verdad? El granizo barrerá el refugio del engaño y las aguas inundarán su escondrijo. Dicen que se esconden en el engaño, que eso les va a proteger. No pasará tal, no les protegerá. Verso 18: entonces su pacto con la muerte será anulado y su convenio con el Seol no prevalecerá. Cuando pase el torrente arrollador, serán aplastados por él. Cada vez que pase los arrebatará, porque pasará mañana tras mañana, de día y de noche. Entonces entender el mensaje solo traerá terror. Se glorían, nada de lo que ustedes puedan hacer podrá contra el Señor, dice el Señor. Y mira, aquí hay un dicho que nosotros lo decimos de una manera un tanto distinta. Verso 20: la cama es demasiado corta para estirarse sobre ella, y la manta es demasiado estrecha para envolverse en ella. ¿De qué manera lo decimos nosotros? Hay que arroparse, ¿verdad?, hasta donde alcance la sábana. Pero resulta que esta sábana o esta colcha es corta, les dice el Señor. ¿Qué les está diciendo el Señor? Miren, les ha dicho que va a venir el torrente y los va a arrebatar y los va a barrer vez tras vez, de día y de noche, mañana tras mañana. Y está hablando del ejército que va a pasar y va a destruir vez tras vez. Y les está diciendo: su ejército es demasiado corto para enfrentar al ejército de Asiria o al ejército de Babilonia. Nuestras fuerzas son muy limitadas, son nulas, no existen si pretendemos enfrentarnos a Dios, si pretendemos vivir como a nosotros nos place. Ya sé lo que dice la Biblia, ya sé por qué castigaron a Israel, pero eso fue Israel, esos son los tiempos bíblicos. En mi caso no va a ser distinto. Bueno, la sábana es demasiado corta para abrigarse, la cama demasiado corta para estirarse. No hay fuerza que podamos tener o que podamos reunir. La misma humanidad pretendió hacerlo levantando la torre de Babel, y hagámonos un nombre por si acaso Dios quiere destruirnos. Sus fuerzas son nada, les dijo Dios, y por eso tenemos el español, el inglés y todos los idiomas, ¿verdad? Dios castigando al pueblo, queridos hermanos. El pueblo fue amonestado vez tras vez tras vez, y el pueblo de Israel decidió no confiar en Dios. Así que vino entonces de parte de Dios el castigo, vino de parte de Dios el juicio. Pero en medio del juicio, Dios muestra su misericordia. Y me gustaría podamos mirarla también, en medio del juicio, la misericordia de Dios. Versículo 5. Cuando el pueblo es barrido, cuando el pueblo es juzgado de parte de Dios a través de Asiria, dice el verso 5: en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, en aquel día el Señor de los ejércitos será corona de hermosura y diadema de gloria para el remanente de su pueblo. Y contrasta con lo que decía anteriormente de la soberbia del pueblo. Ahora es Dios quien va a ser su gloria, Dios quien va a ser corona. Verso 6: Él será espíritu de justicia para el que preside el juicio, y de valor para los que vuelven el ataque hasta las puertas de la ciudad. Dios va a dejarse un remanente, y la gloria del remanente va a ser la gloria en Dios.
Si alguno quiere gloriarse, no se gloríe en sus posesiones, gloríese en Dios. Gloríese en Dios, no en posesiones o logros, sino en Dios, en conocerle. Será un pueblo entonces, el remanente, que tendrá espíritu de justicia, pero la justicia de Dios, y que a la vez serán fortalecidos con valor porque confían en Dios. Note usted, dice que Dios pondrá valor incluso en los que vuelven el ataque hasta las puertas. Es decir, que repelen el ataque hasta el lugar más recio de la batalla, donde está todo el ejército enemigo. Tendrán valor, actuarán con justicia, porque se glorían en Dios, porque dependen de Él, porque confían en Él. Así que en primer lugar, en cuanto a la misericordia de Dios, Dios promete un remanente que no destruirá por completo. En segundo lugar, Dios promete refugio seguro en medio de la tempestad. El verso 16 dice: por tanto, así ha dicho el Señor Dios: he aquí que yo pongo como cimiento en Sión una piedra probada, una preciosa piedra angular expuesta como cimiento. El que crea, dice esta versión, no se apresure, pero versiones más modernas dicen no será avergonzado o no será desorientado, no andará desorientado. El torrente va a pasar, pero Dios dice: pondré una roca segura. Y el Nuevo Testamento en repetidas ocasiones usa estas palabras o cita este texto para referirse al Señor Jesucristo. Él es la piedra angular que desecharon los edificadores, va a decir el mismo Señor Jesucristo en Mateo 21. Y Pedro, en 1 Pedro 2:4, va a decir: Él es la piedra que Dios pone como cimiento, la piedra principal, la piedra angular. Así que, queridos hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Dios al pueblo y más bien qué nos está diciendo a nosotros? Que el lugar más seguro en medio de la tormenta, ya que nuestras fuerzas son nulas, el lugar más seguro es estar en Cristo. Cuando el torrente pasa, suba a una roca y estará seguro, a un lugar alto y estable, firme. Cuando la tormenta del dolor, las pruebas y el sufrimiento y la persecución pasen, no hay lugar más seguro que acudir a la roca, que es Cristo Jesús. Pero aquí hay algo en lo cual yo meditaba y algo que marca una diferencia muy importante. Note usted que el lugar más seguro es estar en la roca, no junto a la roca, no a los pies de la roca, sino en la roca. Y no hay lugar más seguro que estar en Jesús. Sí, a los pies de Jesús, pero sobre todo en Jesús. Como dice el Nuevo Testamento, estar en Cristo, estar en Él. Porque estar junto a da la idea de que me acerco, sí, que voy, sí, pero estar en Cristo nos habla de permanencia, queridos hermanos. Estar en Cristo, estar en Jesús, nos habla de intimidad, nos habla de llegar a ser uno solo con Él. Podemos estar junto a, pero mucho mejor, y en palabras bíblicas, estar en Cristo, en Él. Y allí podremos estar completamente seguros. Dios promete un remanente, Dios promete refugio en medio de la tempestad, y Él mismo es nuestro refugio, nuestra roca firme, nuestra roca eterna en medio de la tribulación. Y finalmente, veamos los versos 23 al 29. Dice el texto: estén atentos y escuchen mi voz, presten atención y escuchen mi dicho. ¿Acaso para sembrar el labrador solo ara, rompe y deshace los terrones de tierra durante todo el día? Después de haber emparejado la superficie, ¿no esparce el eneldo, arroja el comino y pone el trigo en franjas, la cebada en su lugar y el centeno en el borde?
Su Dios le enseña y lo instruye en cuanto a lo que es correcto. Que el eneldo no se trilla con el trillo, ni sobre el comino se hace rodar la rueda de la carreta, sino que el eneldo se golpea con un palo y el comino con una vara. Por cierto, no se muele el grano indefinidamente ni se lo trilla sin fin. Pero haciendo pasar la rueda de la carreta lo esparce y no lo tritura. También esto procede del Señor de los ejércitos, maravilloso en designios y grande en logros. Estos versos que acabamos de leer son un poema de la sabiduría de Israel, de la sabiduría de Dios. Y es un poema que nos habla acerca del labrador. Y si notamos acá, vamos a ver que el labrador no solo se dedica a arar, pasa todo el tiempo arando y después solo trillando, golpeando el trigo sin fin, sino que nos dice que el labrador sigue procesos, y cada proceso sí tiene un inicio, pero también tiene un tiempo límite en el cual llega a su fin. Es lo que nos dice la poesía. Una característica de esta poesía es que está dividida en dos versos, cada uno de los cuales termina con una alabanza al conocimiento de Dios. El primero es el verso 26, donde se alaba a Dios por su sabiduría, por enseñar al labrador, y el último es el verso 29, donde se alaba a Dios ya que todo procede de Él y Él es grande y maravilloso en designios. Entonces está este poema dividido en dos partes. Y lo central, como hemos dicho, el labrador no se dedica solo a arar o solo a trillar. Lo central es que así como el labrador hace, define tiempos, define momentos, así será también el juicio de Dios. Y cae sobre el énfasis sobre el trillo o el trillar. ¿Alguien conoce tal vez algún trillo? Esta herramienta llamada trillo. ¿Sabe? Yo había leído y he leído muchas veces acerca de la acción que Dios hace de trillar al pueblo. Y nunca me había percatado, nunca me había detenido a investigar qué era un trillo. Tenía la idea que era algo de la agricultura, pero no tan clara. El trillo, queridos hermanos, es una plataforma con ruedas, generalmente, o alada por bestias, como este púlpito, vamos a decir, que tiene una parte curva hacia un lado y que tiene miles de puntas. A veces es de la misma madera picada, pero miles de puntas, o pueden ser puntitas de acero. ¿Qué se hace con esta máquina? Sea que se empuje o sea que sea alada por el animal de carga, el trigo y la cebada pasan por esta plataforma y el labrador va golpeando el trigo o la cebada y va rompiendo entonces la espiga y va quedando el trigo y luego es recogido en la parte de atrás. Cuando hay poco trigo, simplemente está en la plataforma, se vacía el trigo y el labrador o el agricultor lo golpea. Y Dios usa esta imagen de trillar para referirse al juicio de Dios, a su juicio sobre su pueblo. Pero note usted que si el labrador tiene el trigo allí o tiene la espiga y empieza a golpear y golpea sin fin, no va a tener trigo, sino que va a tener puré de trigo, de harina o algo así, va a ser almidón. El labrador sabe hasta cuándo debe de golpear. Una vez que la espiga se abre y cae el trigo en sí, la semilla, lo que necesita, el labrador deja de golpear y avanza hasta otro lugar. Asimismo es el juicio de Dios. Dios dice que debe de dar juicio y que va a castigar a su pueblo rebelde, pero también dice que lo hará con sabiduría, dejando su remanente. Y la Biblia nos enseña que Dios nos disciplina y que lo hace por amor. Y lo hace cuando Él sabe que es mejor. Y jamás lo hace como a veces nosotros los seres humanos que castigamos a nuestros hijos llenos de coraje o de ira. Y a veces se va la mano, ¿verdad? Y el Señor nos perdone por aquello. Él lo hace con
porque Él es maravilloso en designios y grande en logros. Hay pecados que el pueblo de Israel cometió, que son narrados en el capítulo 28 de Isaías, de los cuales usted y yo debemos de cuidarnos de no cometer. Y el juicio de Dios viene, su castigo viene, cuando decidimos no escuchar a Dios, como dice el verso 12. Ellos quisieron no escuchar. El juicio de Dios viene, el castigo de Dios viene. Pero en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestra roca firme y estable, ese juicio, Dios, para quienes estamos en Cristo, lo cambia en disciplina, es decir, en corrección. No en un juicio que destruye para los que estamos en Cristo, sino en un juicio que forma, que disciplina, que guía, y lo hace con sabiduría. Si vivimos sin escuchar a Dios, entonces estemos listos también para recibir la disciplina, el castigo de Dios. Pero creo que nadie quiere ser disciplinado, ¿verdad? Entonces, obedezcamos a Dios y evitemos a toda costa cualquier tipo de pecado. Vamos a orar. Amado Dios, buen Padre Celestial, gracias por su palabra bendita que nos instruye, que nos anima, que nos enseña y que nos advierte también acerca de su juicio. Sí, Señor, recordamos constantemente que usted es un Dios de amor, que usted es un Dios misericordioso, pero también su palabra nos dice que usted es un Dios justo y que su ira se manifiesta desde el cielo contra todo aquel que practica la maldad, contra todo aquel que detiene la justicia con su impiedad. Señor bendito, gracias porque en Cristo, para aquellos que estamos en Cristo, el castigo es transformado en disciplina, porque usted sigue siendo justo, sigue siendo un Dios amoroso y misericordioso, y por lo tanto nos disciplina, nos castiga y lo hace con sabiduría y con el propósito de formarnos y regresarnos a usted. Realmente, Señor, no anhelamos, no es que buscamos ser disciplinados o pasar por procesos de disciplina. No lo queremos. Queremos más bien caminar en pos de usted, siguiéndole, buscándole completamente. Guíenos e instrúyanos para que así podamos hacerlo, Señor. Cuide usted nuestro corazón, examínelo y quite de nosotros si hay algo que debe de ser quitado, dándonos un corazón recto y limpio. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cena cada primer domingo de mes. Esa es una costumbre nuestra, bonita indudablemente, pero no está así estipulado en la Biblia, así que vamos a hacerlo este segundo domingo de mes, porque podemos hacerlo presencial. Dice el texto bíblico, el apóstol Pablo escribiendo, dice: yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Y sé que conocemos este texto de memoria, lo conocemos de memoria, pero queridos hermanos, en medio de conocerlo de memoria, que lo que hagamos de memoria sea participar de la Santa Cena. Vamos entonces a orar por los elementos, dando gracias a Dios.
diste tu vida por nosotros y ahora, Señor, vamos a recordar este momento muy hermoso por el cual nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí. En tu nombre, Señor Jesús, te pedimos que bendigas el vino. Amén. Demos también gracias por el pan. Padre, gracias te damos en esta hora de la mañana, Señor Jesús, por el pan que representa tu cuerpo, Padre bendito. Que en este momento, Señor, nosotros podamos servirnos en representación de tu amor que hiciste por dar tu vida por nosotros. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar esta alabanza, te doy gracias. Gracias sean dadas a Dios como una oración y como una actitud de vida por lo que Él hizo. Vamos, queridos hermanos, en memoria del Señor, a participar de la Santa Cena. En memoria del Señor, comamos juntos, recordando su sacrificio. Comamos juntos. Recordando también el sacrificio de Cristo, su sangre vertida por nosotros, participemos juntos del vino. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor. No nos cansaremos y no nos alcanzará la vida entera para agradecerle, Señor. Señor, miramos y vivimos mirando el cielo, esperando su pronta venida. Mientras tanto, Dios, gracias por permitirnos recordarlo y participar de la mesa y de la cena que nuestro Señor Jesucristo instituyó. Padre bendito, cantábamos al principio que en la cruz usted compró sanidad para nosotros.
Y su palabra nos dice que por su llaga somos nosotros curados. Por eso, oh Dios, en este momento queremos pedir, oh Dios, que usted esté entre nosotros trayendo sanidad a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que pasan diversas dolencias físicas, Señor. Que sus cuerpos se ven afectados por diversas enfermedades. Sea usted, Dios, sanando. Rogamos, oh Padre, que su mano de misericordia, que usted, oh Dios, nuestro Jehová Rafa, nuestro Dios sanador, ponga su mano de sanidad, restaurando células, restaurando, Dios, el cuerpo mismo de cada uno de nuestros hermanos. Sabemos, oh Dios, que para usted no hay nada difícil, nada imposible. Y como leíamos también en Isaías, usted es grande y maravilloso en designios. Por eso, Dios, acudimos a usted, rogamos de usted sanidad para nosotros, para nuestros hermanos, oh Dios. Confiamos en que usted lo puede hacer y dependemos de su voluntad. Gracias, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Antes de cantar una alabanza final, quiero dar varios anuncios, queridos hermanos. Continuamos con nuestros cultos regulares, como lo estamos teniendo a través de la plataforma Zoom, en los horarios establecidos. Y un anuncio especial es que el día domingo 24 de enero, es decir, de hoy en 15, si el Señor no ha venido, recuerde que esa es nuestra expectativa principal este año, ¿verdad? El domingo 24 de enero, si el Señor no ha venido, vamos a tener un solo culto. El culto va a ser a las 9 de la mañana. El domingo 24, un solo culto a las 9 de la mañana, y luego del culto vamos a tener, Dios mediante, la asamblea de la iglesia, ¿verdad? Entonces recuerden este anuncio, por favor. El domingo 24, un solo culto a las 9 de la mañana, y posterior al culto vamos a tener la asamblea local de la iglesia. Tengamos esto en mente, mis queridos hermanos. Vamos a cantar una última alabanza. Vamos a ir pie, por favor, vamos a alabar a nuestro Dios cantando porque Él vive. Dios
vale con usted. Sin usted realmente no vale, Señor. Solo con usted es que vale la vida. Y gracias porque en usted tenemos vida. De hecho, sin usted no hay vida. Señor, gracias por este tiempo que hemos podido adorarle, que hemos podido cantarle, que hemos podido estar también escuchando su palabra, escuchando aquello que usted ha querido decirnos hoy en día. Señor, quiero pedir usted bendiga a su iglesia, a cada uno de mis hermanos en sus actividades. Señor, que usted les proteja, que usted les cuide, que bendiga sus vidas, que les guarde del contagio también, Dios, de este virus del COVID-19 que atormenta y que enferma también. Que sus ángeles acampen alrededor nuestro, Señor, usted mismo defendiéndonos, protegiéndonos. Padre, bendiga a su iglesia. Se lo pido y se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Cuídense, hermanos, y sepa usted que la nueva cepa no puede